Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, Jesucito que nos trae cosas novedosas, cosas lindas, que nos anima y que nos entusiasma a hacer cosas maravillosas, queridos niños. Vamos a ver cuál es el tema del día de hoy para aprender con Jesús en esta catequesis. El tema del día de hoy es Somos miembros de la Iglesia. Somos miembros de la Iglesia. Qué lindo este tema. Miembros de una comunidad, miembros de una familia. Todos juntos, queridos niños, formamos una gran familia. Y eso se llama iglesia. Saben, queridos niños, que la palabra iglesia viene del griego. ¿De dónde viene entonces, queridos niños? Viene de una palabra griega, eclesia. Y eclesia en castellano se dice iglesia y quiere decir comunidad, quiere decir reunirnos, quiere decir juntarnos todos, queridos niños, para rezar, para amarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para caminar juntos en el seguimiento de Jesús. Queridos niños, vamos a escuchar como siempre la palabra de Dios que nos anima también a nosotros a ser verdaderamente iglesia. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la verdad de que somos iglesia, de que formamos iglesia. Es la palabra de Dios que nos reúne. Es Dios el que nos junta, queridos niños, para que nosotros hagamos una verdadera iglesia. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos, pero vamos a volver nosotros enseguida para aprender más cosas lindas en la catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El niño Jesús en el templo. ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no saben que debo estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49.
José. José. Levántate, José. Herodes ha muerto. ¿Qué? ¿Herodes? Ahora toma al niño y a la madre y devuélvanse a su casa. Espera, espera. Jesús, ¿sabes el nombre de la villa a la cual vamos? Así es, padre. Su nombre es Nazaret. Oye, José. Ven, terminé tu casa. Completé mi trabajo. Usé madera de la mejor calidad. Ten cuidado, está recién encerada. Buen trabajo. ¿Y tu hijo? Él también será un carpintero, si así lo desea. Vamos, Zabulón. Muéstrame cómo estás leyendo. Y luego el Señor le dijo a Abraham, deja la ciudad, la casa de tus padres y ve a donde te diga. Haré una gran persona de ti y te bendeciré. Haré que tu nombre sea grande, así como tu nación también. Permiso, quítense del camino. Vuelvan a sus lugares. Detengan ese animal. ¿Qué está pasando? Acércate, no tengas miedo. ¿Qué te pasa? No me digas que le temes a una rana. Pobre rana. No está muerta, ¿cierto? No. Una broma de mal gusto, Simón. ¡Vengan todos! Ahora vengan a ver a Romur, el famoso oso que baila. Romur, el oso más inteligente en todo Siria y Fenicia. Sé bueno, Romur, saluda a ese niño.
No tengan miedo, calma. Romur tiene muy buenos modales. Simón, te buscan. No me importa. Quiero viajar para ver el mundo. Tendré 10 osos obedeciendo mis órdenes y nunca volveré a la escuela. Simón. Y nunca seré un alfarero como mi padre. Seré un mercader. Gabael, entra. ¿Pasó algo? Sé que es tarde ya, pero ustedes me conocen. Simón no llegó a casa esta noche. Tal vez Jesús sepa dónde puedo encontrarlo. Creo saber a dónde fue Simón. Toma, hijo, come algo. Sí, pero luego que comas, regresarás a la casa de tu padre. ¿Acaso no quieres que esté contigo? No eres lo bastante grande. De pronto en unos años. Pero Jesús, Ginepro, ¿qué hacen aquí? Tuvimos que correr, pero por fin te hallamos. Es el momento de orar. Debemos apresurarnos si no queremos llegar tarde a la sinagoga. Ya casi está el pegante. ¿Sabes? La Pascua se aproxima. Como lo ordena la ley, tu madre y yo debemos peregrinar a Jerusalén. Y ya que estás grande, irás con nosotros. ¡No! ¡Detengan a ese animal! ¡Cuidado! ¡Oh, Jerusalén! ¡Demos gloria al Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Jerusalén, ciudad de David! ¡Oh, qué bello! Por fin llegamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¡Compren los aceites de Siria! ¡Vengan y compren! Ven aquí, chico, mira mi mercancía. Vengan, señores, compren. Pueden conseguir sus aceites aquí. ¡Compren, compren! Vengan y compren. ¡Esta es la mejor mercancía! Tenemos corderos, los mejores corderos. Es el corazón de... Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes.
Con María Auxiliadora festejemos a todas nuestras madres. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y qué lindo encontrarnos y reflexionar. Y hoy con un tema muy importante. Queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Somos miembros de la Iglesia. Somos miembros de la Iglesia. Miembros quiere decir que estamos juntos y estamos dentro de la misma comunidad. Todos somos compañeritos dentro de esta comunidad. Todos somos familia dentro de esta comunidad. Es la Iglesia. Somos miembros de una iglesia, somos miembros de una comunidad y por eso nos amamos, nos conocemos, nos queremos, nos ayudamos, queridos niños. Ahora entonces vamos a escuchar qué significa pertenecer y ser miembro de una iglesia. Jesús envió a los apóstoles a anunciar su mensaje al mundo entero, con Pedro a la cabeza. El Papa y los obispos, como sucesores de Pedro y los apóstoles, continúan hoy la misión de Jesús. Jesús que envía entonces a sus apóstoles, pero al frente siempre pone, queridos niños, a alguien que lo pueda representar. Jesús ya subió al cielo, pero alguien queda en medio de nosotros que tiene que ayudarnos a llevar adelante la propia iglesia. Y es por eso, queridos niños, que le tenemos nada más y nada menos que a nuestro Papa. ¿Cómo se llama ahora el Papa del día de hoy? Se llama Francisco. Muy bien, queridos niños. Entonces, Jesús que nos deja, que nos une y nos pone a alguien al frente para que nos pueda dirigir dentro de la iglesia. Vamos a seguir algo más. ¿Cómo es que nosotros somos miembros de la iglesia? Todos los bautizados formamos la gran familia de la Iglesia, extendida por todo el mundo. Los discípulos de Jesús forman una gran familia, la Iglesia. Pertenecen a ella todos los que han recibido el bautismo y también los que ya están con Dios en el cielo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que pertenecemos a una iglesia. Todos los que fuimos bautizados pertenecemos a la misma iglesia, queridos niños. Y Jesús nos da esta oportunidad y esta posibilidad de pertenecer a su gran familia. Y cuando somos de la misma familia, pensamos, actuamos, obramos y queremos ser de esa familia, comportándonos bien así como Dios quiere. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir aprendiendo algo más con Jesucito hoy. En la iglesia cada uno tiene su misión. El Papa, obispo de Roma, es el pastor de la Iglesia universal extendida por toda la tierra. El obispo es el pastor de una iglesia particular, de la iglesia presente en una ciudad o en un territorio llamado diócesis. Los sacerdotes colaboran con el obispo en el gobierno de su diócesis. Las personas consagradas sirven a la iglesia, cada una según su vocación o carisma. Los laicos viven el Evangelio en el lugar donde se encuentren, en la familia, el trabajo, la sociedad, etc. Todos los fieles cristianos están igualmente llamados a ser santos y a anunciar el Evangelio, cada uno según su situación. Y en la iglesia, queridos chicos, cada uno de nosotros tiene una misión específica. El obispo tiene una misión, el sacerdote tiene una misión, el diácono tiene una misión, el catequista tiene una misión. Todos entonces tenemos que hacer algo. Todos estamos llamados por Jesucito para dar ese granito de arena. Y así es que cada uno de nosotros tiene que pensar y decirse también, ¿qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por mi comunidad? ¿Qué puedo hacer por mis compañeritos para que nos sintamos cada vez mejor y mucho más realizados, queridos niños? Ahora vamos a estar atentos porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso. La agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús siempre nos trae algo nuevo para aprender. Y hoy un tema muy lindo y muy importante. ¿Cuál es entonces, queridos chicos, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Somos miembros de la Iglesia. Somos miembros de la Iglesia. Ese es nuestro tema que Jesús hoy nos enseña
Ese es el tema que nos tiene que ayudar, queridos niños, a dar pasos importantes y sobre todo a que nosotros podamos esforzarnos y hacer algo lindo, algo maravilloso. Muy bien, niños, estemos atentos porque ahora vienen las preguntitas que nosotros vamos a hacer, queridos niños. Entonces, ¿cuál es la primera preguntita? ¿Quiénes forman, queridos niños, la gran familia de la iglesia? Todos los bautizados formamos parte de la gran familia de la iglesia, extendida por todo el mundo. Todos los bautizados, es decir, todos nosotros, queridos niños, estamos formando esta gran iglesia. Esta es la gran familia que Dios nos regala y por lo tanto somos nosotros, queridos niños, que estamos aquí al frente. Somos nosotros, queridos niños, que hoy estamos al frente de la iglesia, cada uno como un niño, como un joven, como papá, como mamá, como sacerdote. Todos, queridos niños, estamos al frente de la iglesia. Todos nosotros somos miembros de esta iglesia. Y atención ahora con la segunda preguntita. ¿Cuál es la misión, queridos chicos, de cada uno de los miembros de la iglesia? La misión de la iglesia es la evangelización, llevar el mensaje y la salvación de Jesucristo a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y así entonces, queridos niños, entendemos muy bien que existen siempre al frente quienes nos ayudan y nos dirigen. Está el Papa, están los obispos, están los sacerdotes, están los laicos y todos, queridos chicos, que ahora nos esforzamos, procuramos por ayudar con una misión específica. ¿Qué acciones, queridos niños, realizan, por ejemplo, las personas consagradas o los laicos? Cada uno tenemos una misión específica, así como el Papa, los obispos, los sacerdotes, los catequistas. Pero ahora, las personas consagradas y los laicos, ¿qué es lo que hacen específicamente, queridos niños? Las personas consagradas sirven a la iglesia, cada una según su carisma. Y los laicos viven el evangelio en el lugar donde se encuentran, en la familia, en la sociedad, etc. Qué lindo que es lo que hace esa persona consagrada a Dios. Sirve al pueblo de Dios, sirve a la gente, sirve a la persona que le está necesitando. Eso es lo que hace entonces una persona que consagra su vida totalmente a Dios. Y ahora, queridos niños, también, además decíamos que hacen los laicos. Y los laicos tienen que vivir esa fe en Jesús, un Jesús resucitado que cambia y transforma nuestra vida y nuestra existencia. Y ahora ponemos a disposición de los demás, desde nuestra profesión, desde lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos y queremos. Y ahora, queridos niños, vamos concluyendo nuestra catequesis con la oración a nuestra mamita. Vamos a poner juntas nuestras manos y vamos a invocarle a nuestra mamita del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y así, queridos niños, ahora les dejo la bendición del Señor en su corazoncito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.